Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, un oyente nos pregunta si es pecado el racismo. En el orden bíblico, aunque la Biblia no dice es pecado el racismo, la Biblia sí dice que no se puede hacer acepción de personas. Y cuando se discrimina a alguien por el color de su piel, por la condición física, por el estatus en que se encuentra, por la familia a la que pertenece, pues eso es aborrecido por Dios. En consecuencia, es un pecado porque Dios no hizo acepción de personas. Él de tal manera nos amó que ante Él somos todos iguales y tenemos las mismas garantías relacionadas a la eternidad en la medida que quien se sea aprenda a oír la voz de Dios y hacer su voluntad. Pastor, o sea que cuando uno hace acepción de personas, eso también es racismo. No, está dentro de eso. Yo pensaba que era solamente discriminar a las personas por su color de piel. No, cuando yo discrimino a alguien por su condición, su color, su credo, su estatus, estoy de alguna manera mostrando una actitud soberbia que para nada beneficia al individuo. Y Dios, pues, ya ha dicho desde la antigüedad que Él da gracia a los humildes, pero Amén. a los altivos los mira de lejos. Amén. Y las personas no desmerecen absolutamente nada por el color de su piel. Dios nos hizo y somos la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, cuando yo discrimino a alguien por el color de su piel, pues sin duda alguna estoy pecando porque Dios no está de acuerdo con la discriminación de ningún ser humano. Amén. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre transformación y conversión? Bueno, la conversión es la decisión que un hombre toma de dejar su mal camino y volverse a Dios. La transformación es el resultado de lo que Dios hace a través del poder de su Espíritu Santo en la vida del individuo, en la medida que aquel presta atención para poner en práctica su palabra. O sea, ¿cómo así? Sí. No entendí bien la primera. ¿La conversión cuál es? La conversión es aquella que el hombre decide cambiar de rumbo. Ya. La transformación Ya es el proceso. es el proceso que se da en el hombre a través del Espíritu Santo en la medida que el hombre permite que Dios obre en su vida. Amén. Amén. Hablando pastor. desde ese punto, ¿no? Porque también podemos hablar de otra transformación, que es la que ya está también profetizada acerca de la resurrección de los muertos y de la transformación de este cuerpo mortal para que sea semejante al cuerpo de la gloria. Pero ya de esa Dios. es otra Ese transformación. es en otro campo, ya muy Exacto. diferente. Oiga, pastor, ¿el alma se puede aniquilar? No. Algunas corrientes piensan que sí se da la aniquilación del alma y se basan en el libro de Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare esa morirá. Pero a esto se les olvida que no se está hablando de la aniquilación del alma, sino de la separación definitiva del hombre de la presencia de Dios. Porque el ser humano es eterno. O sea, una muerte espiritual. Exactamente. Que lo lleva a una separación total y definitiva de la presencia de Dios. Pero quienes piensan en la aniquilación del alma están diciendo que simplemente el hombre deja de existir y ahí se acabó todo. Amén. Entonces, dentro del orden bíblico, uno encuentra que la resurrección tiene como fin dar recompensa a cada uno haya sido su obra. Y eso es lo que uno lee en el libro de Apocalipsis.
vi un libro abierto y otros libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Haciendo entonces mención que no es que el alma desaparece, sino que entra a una etapa que se llama condenación eterna. Recuerde que el hombre es eterno a partir de un principio. Esa es la diferencia que hay entre Dios y el hombre. Dios es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. El hombre es eterno a partir de un principio. Y esa eternidad la define el hombre dependiendo de la decisión que tome en el tiempo que tiene conciencia de establecer diferencias y de tomar decisiones favorables o desfavorables. Amén. Pastor, según Romanos 9:16, sí vale la pena luchar y perseverar, porque si Dios no tiene misericordia, ¿qué? Esa es la pregunta que hace un oyente. Muy importante porque está relacionada con el preexistencialismo. Valga la pena aclararle a la persona que tiene la inquietud que hay dos maneras de ver el preexistencialismo. Uno como proyecto realizado y otro como proyecto a realizarse. Entonces, las personas que piensan y fundamentan su esperanza a partir del versículo que usted menciona, están matriculados en esa escuela del preexistencialismo proyecto realizado. Es decir, Dios desde la eternidad decidió quién se salva y quién se condena. Y lo hacen argumentando que si Dios tuvo misericordia de alguien desde la eternidad pasada y a cambio de otro que no tuvo misericordia, pues entonces no hay nada que hacer. Ya está todo definido. Pero ese es un pensamiento erróneo, porque desconoce entonces la obra de Jesús. Cuando uno mira la Escritura, ve desde el tiempo de los profetas cómo Dios decía a través de Isaías: aunque todos nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego, cuando uno mira la Escritura en el Nuevo Testamento, encuentra que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Encuentra que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Encuentra en el libro del profeta que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Encuentra que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, pastor. Encuentra que él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sí. Entonces, después de un argumento tan lógico en la Biblia, ¿cómo pensar de que Dios tiene unos para condenación y otros para salvación? Dios no. Es el hombre que al escuchar la oferta divina hace que el proyecto salvífico basado en la misericordia de Dios se haga real en la vida del hombre, o el rechazo haga que el hombre no alcance la misericordia de Dios. O sea que entonces lo único que uno tiene que hacer es pedirle a Dios misericordia, porque claramente lo dice. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si usted mira bien el pasaje, está hablando de la elección soberana de Dios, estableciendo la diferencia entre lo que es la iglesia salva por gracia, Israel por elección. Son dos pueblos diferentes. Israel es salvo por elección, o son hijos de Dios por elección. La iglesia es, o somos hijos de Dios por adopción. Entonces se da el debate. ¿Por qué dicen los judíos que Dios, siendo Dios solo de ellos, que así era que ellos pensaban, ahora va a venir a salvar al mundo gentil? Y se les olvida que Dios es soberano
Y más allá de que él hubiese elegido a Israel como su pueblo, como su nación, como sus hijos, él tuvo misericordia del mundo gentil, haciendo que la promesa de Dios hecha a Abraham, en el sentido de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, nos alcanzase a nosotros, por su pura misericordia, el privilegio de ser salvos. Amén. O sea, hay que establecer la diferencia. Sí. Una cosa es el trato de Dios para Israel, que los escogió como sus hijos, por elección. Dios eligió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo. Y ellos se adueñan de Dios y piensan que Dios es solamente de ellos. Pastor, pero me surge una pregunta. Dios eligió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo, o sea que Israel son el pueblo de Dios. Es el único pueblo de Dios. Entonces ellos son salvos porque Dios los eligió. No, es que el pueblo de Israel fue escogido con una finalidad, y era mostrarle a las naciones que estaban en derredor que el Dios de Israel era el Dios único y además diferente de los dioses que tenían los paganos. De tal forma que hasta les dio un país y les dio una ley para que se regularan y tuviesen la protección de Dios. La diferencia que hay entre el pueblo de Israel en relación a la elección y a la iglesia en la adopción es que ellos fueron llamados para un proyecto terrenal. ¿Cuál era? Tierra que fluye leche y miel. Al cristianismo, Dios lo ha adoptado como hijo, no para poseer una tierra que fluye leche y miel, sino el cielo mismo. Y como ellos eran los que pensaban que Dios les pertenecía a ellos y que nadie más tenía derecho, entonces Pablo les hace ver que Dios no ha hecho diferencia entre judío y gentil, que es la discusión que se da en el libro de Hechos, capítulo 15, en el primer concilio en Jerusalén, donde los apóstoles que habían llegado con el evangelio a los gentiles fueron y le contaron a los judíos que Dios no había hecho ninguna diferencia entre judíos y gentiles, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a ellos. Y eso genera la reacción a la cual Pablo responde diciendo, pues si Dios dice que tiene misericordia del que tiene misericordia, ustedes son salvos por elección en el campo del proyecto de Dios en la tierra para el pueblo, pero Él tiene misericordia de un pueblo que no era pueblo para hacerlo no como pueblo de Dios, sino como la iglesia, que será la futura esposa del Cordero. Y que luego Pablo en la carta a los Gálatas da una enseñanza muy importante, haciendo saber que la persona de Jesús en el escenario humano tenía una finalidad y era derribar la barrera que nos separaba de los judíos por medio de la muerte de Cristo, a fin de que judíos y gentiles alcanzasen en Cristo Jesús el beneficio salvífico hecho en Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 1, él les dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y les dice, al judío primeramente y también a los gentiles, cosa que ellos no estaban de acuerdo. ¿Ya? Pero entonces el escritor consagrado les aclara que más allá que ellos sean pueblo de Dios, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y aquí no se trata del que diga yo soy, sino del que Dios diga este es. Y para que eso se dé, hay de por medio una decisión que el pecador debe de tomar. Pastor, en lo que usted acaba de decir, entonces la promesa para Israel es terrenal. En el momento que o sea, Dios... que los israelitas tienen que convertirse, arrepentirse, claro convertir. Que sí. Los 144,000 evangelistas del No es que van a ser salvos porque Dios ya los eligió. No. Nadie podrá ser salvo sin Jesús. Él fue claro y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La enseñanza que aparece en Apocalipsis capítulo 5, donde se ve el cordero inmolado y que está en pie,
que es una profecía enfocada al periodo de la semana 70 de Daniel, muestra con claridad que el sacrificio de Jesús estará vigente en la semana 70 para el pueblo de Israel. Ningún israelita podrá ser salvo sin Jesucristo. Pastor, entonces por eso es que los israelitas son los descendientes de Israel son tan prósperos en todo lo que hagan. Claro, es que para ellos les fue hecha promesas materiales, no espirituales. Ya. Y en el campo de la salvación del alma, a ellos les toca hacer lo que nos tocó hacer a nosotros. Recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Pastor, ¿a qué santificación se refiere la Biblia cuando en Primera de Corintios dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido? Está hablando de, si usted lee con cuidado, es una de las conferencias más completas que da Pablo con relación a el matrimonio. Y surge todo porque se presentaron muchos problemas matrimoniales a tal estado que de Corinto le han mandado una carta a Pablo, más o menos, déjeme imaginar, en el sentido de, hay tanto problema en el matrimonio que definitivamente estoy decepcionado. ¿Para qué casarme? Si voy a vivir en un verdadero infierno. Por eso el verso 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea que eso no es nuevo, pastor. ¿Qué? Los problemas en el matrimonio no son nuevos. No, son parte del matrimonio. Entonces, ¿por qué aconsejan tanto el matrimonio? No, por eso. A ver, vamos por partes porque es muy interesante la pregunta. El matrimonio. Yo di una conferencia que hasta generó por ahí incomodidad en algunos. Sí. Que la llamé El matrimonio es salir de un problema para entrar en otro. Sí. Entonces, cuando uno mira aquí, habían problemas en la iglesia de Corinto relacionadas al matrimonio. Problemas que llevaron a que le enviaran una carta a Pablo acerca de la problemática del matrimonio que había en Corinto. Y parece que le han dicho, venga Pablo, ¿de verdad sí vale la pena uno casarse? ¿Tiene sentido? Es que yo veo que la familia de Fulano y de Perano y de Sutano viven así, y definitivamente yo pienso que para estar así es mejor uno olvidarse de ese asunto. Entonces él le responde, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Cierto? ¿Sabes que con esas respuestas yo siento como un fresquito? Claro. ¿Por qué? De verdad que sí. Claro. Y mire usted que ya en el versículo 28 del mismo capítulo, usted lee que Pablo dice, vea, si la doncella se casa, no peca. Sí. Perdón, si se casa, no peca. Y si no se casa, tampoco peca. Cásese o no se case, no peca. Pero si se casa, tendrán aflicción de carne. Pero los dos tendrán aflicción de la carne. Y dice Pablo, yo se los quisiera evitar. ¿Qué es lo que está diciendo él? En dos palabras. Se casan para evitarse un problema. Pero los pecados de la fornicación. Pero se meten en otro. El problema de la convivencia. Donde puede llegar a ser tan compleja la convivencia que ha llevado a la ruptura de muchos matrimonios. Y en el último tiempo, pues creo que los señores abogados llenan sus arcas con aquellos recursos que generan las personas que toman la decisión de divorciarse porque la convivencia por infidelidad, por maltrato, porque no son compatibles en su carácter, un sinnúmero de cosas que hoy la gente dice que se divorcia. Entonces Pablo decía eso, casarse es salir de un problema de las fornicaciones. Entonces, bienaventurado Ezequiel, bienaventurado. Pero viene otro. ¿Y cuál es el otro problema? Pues que van a tener dificultades en la convivencia. Sí. Entonces, en esa conferencia, él va avanzando hasta llegar a esa parte
de la responsabilidad de la mujer de luchar por su hogar o de la responsabilidad del hombre de luchar por su hogar, más allá de que la mujer sea creyente o no. Y va un poquito más allá. ¿Qué sabes tu mujer si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu ¿O marido? qué si sabes harás tu salvo a marido tu si harás mujer? salvo a tu mujer? Sí. ¿Ya? Haciéndole saber que la buena vida, el buen testimonio de él o de ella puede convertirse en el mensaje contundente para que la otra parte no convertida diga, caramba, algo pasa aquí. Esta mujer es diferente, ha experimentado un cambio, yo puedo verlo. O que al contrario, él ya diga, este hombre, después de que se volvió cristiano, dio un giro de 180 grados. Por ahí Zacarías Palacios canta una canción del paraíso y el infierno y habla precisamente de una familia que antes de conocer a Cristo viven en un infierno y después de que conocen a Cristo viven en el paraíso. Eso como para decirles que cuando no se tiene a Dios en el hogar las cosas son complicadas, pero cuando se tiene a Dios las cosas cambian. Y puede darse que un hombre que se convierte al evangelio y tiene una historia de vida importante a partir del momento que recibe a Jesucristo, puede llevar a su cónyuge a acercarse a Dios, a aceptarle una invitación para ir a la iglesia, a ir a un culto. Pero esto no quiere decir que por el solo hecho de que la mujer sea creyente y el esposo inconverso, o el hermano sea creyente y la mujer inconversa, de que ella va a ser salva. No, será salva si cree en el Dios que cree su marido. Entonces, si va a ser salvo si él cree en el Dios que cree su esposa. Pero tiene que... Exactamente, a eso es a lo que se refiere. Ah, ya. Porque no me queda muy claro, porque dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Cuál es esa santificación, pastor? El mensaje que transmite y que va haciendo que la persona se vaya alejando de las prácticas malas. Acuérdese que ser santo es separado y la santificación es progresiva. Amén. Hay muchos hombres que, habiendo sido terribles por causa de la conversión de su esposa, ahorita son más caseros. Sí, mi cuñado fue. Claro. Yo recuerdo al cuñado de Merceditas que sacaba a la hermana del salón de predicación del cabello, la arrastraba delante de toda la congregación. Pero la vida de ella, su oración y su testimonio llevó a ese hombre a entender de que estaba él muy mal y que la única salida era creer en el Dios de su esposa. Así fue, sí. Y así es como él se salva. Y cuando habla que de otra manera, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, se refiere a el tiempo del bebé antes de tener capacidad decisorias y de establecer diferencias por la vida de santidad de él o de ella, alcanza a beneficiar a ese niño que todavía no está en condiciones de decidir. Amén, pastor. Pastor, ¿está bien que un creyente de la iglesia vaya a una ceremonia religiosa en la iglesia católica, sea por acompañar un matrimonio o a una ceremonia fúnebre? ¿Qué opina, pastor? Voy a hablarles de mi opinión. Otro puede opinar diferente y también le respeto su pensamiento. Pero yo, convertido al evangelio, conocedor de la verdad de las escrituras, por ningún motivo entraría a un lugar donde yo sé que enseñan todo menos la verdad. Y que cuando yo asisto a una reunión, de alguna manera estoy aprobando lo que ellos hacen. Eso sería algo así como, pastor, ¿puede estar en una parranda? Pastor, y cuando el creyente dice que va por ganarse esa alma, que por... Casi siempre, en vez de ganarse... Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, dice la Biblia. Entonces, voy a colocar un ejemplo.
Suponga que alguien es una persona, ¿cómo te dijera yo? ¿Cómo te dijera? Se me fue el pensamiento a causa de esta llamada acá. Me recuerda la pregunta que se me fue. No soy Que como sí. las mujeres. Las mujeres que sí atienden hacemos una varias cosa, cosas. la Yo otra no y puedo la otra. atender sin una sola cosa. Pastor, que si está viendo aquí un creyente de la Allá. iglesia, asista a una iglesia católica a una ceremonia. Entonces, yo voy a colocar el ejemplo. Mi mamá no es convertida. Es un ejemplo. Porque mamá ya está con Dios y una excelente cristiana. Pero en el supuesto de que no sea creyente y ella muera. Porque el que se va sin Dios se muere. El que se va con Dios duerme. Que eso también hay que establecer la diferencia. ¿Qué haría yo? Venga, yo estaría en la funeraria. Si la familia la quieren llevar a que un líder religioso le haga determinada ceremonia, yo respetaría a la familia porque yo entiendo que el muerto ni se beneficia ni se afecta por lo que hagan los vivos por el muerto. ¿Ya? Entonces yo dejaría que hagan lo que quieran con ella. Y después de que salgan de dicha reunión, yo iría al cementerio a enterrarla y ya. Eso haría yo. Pero no Si entrar fuera allá mi hijo, a una iglesia si católica. fuera mi mujer, quien se fuera, por ningún motivo, yo entraría a un lugar donde de antemano yo sé que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Sí. Así que todo ese ritual que hacen allá es una mezcla de ocultismo, de espiritismo. Es una manera de evocar el espíritu de un muerto buscando que tenga una feliz eternidad cuando el individuo la decidió desde antes de irse de aquí. Entonces, un cristiano no debe de participar ni de ceremonias religiosas de ningún orden ajenos a lo que nos compete a nosotros como cristianos. Bueno. Porque entre otras cosas, también dice Pablo en la carta a los Corintios, que después de tener tales promesas, el deber del cristiano es limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, que es el equivalente a vivir apartado de todas esas prácticas. Y textualmente dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. No toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor. Amén. Pastor, tengo una pregunta taquillera, como dice el hermano Darwin. Me preguntaron y yo dije, escuchen el programa, pregunte usted. ¿Dónde dice la Biblia que los novios no se pueden abrazar o besar? La Biblia no dice los novios no se pueden besar ni abrazar. Eso no aparece en la Biblia. Por lo menos en la versión 1960. Pero si lee la versión de 1909, la antigua versión, en el capítulo 7, usted va a leer que es mejor que se casen y no que se estén besando. Y en la nueva versión dice, es mejor casarse que estarse quemando. Que no quemarse, que estarse quemando. En la antigua. En la antigua dice, es mejor casarse que estarse besando. Ah, ya entonces sí dice. Claro. Y además hay otros textos. Salomón decía que nadie camina sobre brasas y no se queme. O nadie coge fuego en su seno sin que le arda la ropa. Haciendo alusión a ese mala costumbre de los jóvenes que juegan con candela. Y la verdad es que de abrazarse ni besarse a la cama y a un embarazo hay un paso. Solamente eso hay. Y después dicen, yo no sé qué me pasó. Pues yo sí sé qué les pasó.
que se pusieron a jugar con candela y terminaron en la cama y ahora casados por obligación, algunos, porque conozco gente que se ha casado Sí, por no dar un mal decir de la gente. Cosa pues que cuando a mí han venido una pareja que han tenido un problema de ese orden y me dicen que se quieren casar, yo le genero conciencia. Porque el matrimonio no puede estar sujeto a un desliz. El matrimonio es algo más que eso. El matrimonio es mucho más que placer, es mucho más que sexo. Y en esas orientaciones yo les he hecho saber que si se van a casar sean porque de verdad se amen y entiendan que se complementan de verdad y no por tapar el pecado. Porque hoy tapan el pecado, pero mañana se ve en la convivencia y en la destrucción de ese matrimonio. Porque vienen los reparos, vienen los cuestionamientos. Y ahí es donde se les va a ver el resultado de lo que vivieron como novios. Entonces, la verdad, es muy triste, es muy lamentable que hoy los novios parezcan pareja y las parejas parezcan enemigos. Porque uno ve a los novios que no parecen un par de chicles y ve las parejas que cada uno anda por su lado, cuando debería de ser al contrario. Los novios conserven la distancia, manejen su relación, no se vayan a comer la miel antes de irse para la luna, porque es muy posible que si no llegan a la luna, seguramente que tampoco van a llegar a ninguna parte. Lo que comienza mal, termina mal. Que hoy en el proyecto del progresismo hablan de libre desarrollo de la personalidad, eso no es igual a que sea real y aprobado por Dios. El hecho de que nuestros legisladores hagan leyes en contra de la vida, en contra de Dios, en contra de la moral, no quiere decir que sea aprobado por Dios y por la iglesia. Ellos pueden aprobarlo, pero la iglesia no aprueba nada de aquellas cosas que van en contravía de los valores, de los principios, de aquello que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Pastor, ¿sería tan amable de explicarme el versículo que está en Eclesiastés 5:5? Que dice, es mejor que no prometas. Sí. ¿Que a qué promesa se refiere? Me pregunta la oyente. Pues simplemente debe de leer los versículos anteriores y ahí va a encontrar la respuesta. Mire, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Dice, es mejor que no prometas. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿A qué promesas? Existían en el pueblo de Israel aquello que se llaman votos. Y habían votos que eran de carácter económico, como habían votos también relacionados al nazareato, como habían otras clases de votos que tenían que ver con la castidad,
como lo dice San Mateo capítulo 19, hablando de los eunucos. Hay unos que nacen, otros que los hacen y otros que se hacen. Se refería a aquellos que en un momento determinado tomaban una decisión de no involucrarse con ninguna persona con el fin de conservarse limpios y puros para Dios. En ese campo habían otros votos de carácter económico, los cuales estaban medidos acorde al sexo y a la edad, que usted lo lee en Levíticos, que cuando de determinada edad el hombre valía el 50% más que la mujer. En todo caso, el hombre, su voto se valoraba casi siempre un 50% más que el voto de la mujer. Y cuando se trataba de un voto de pareja, entonces el voto de la mujer estaba sujeto a la decisión de su marido. Ujú. De tal manera de que si se presentaba algo que reñía y aquello en lo cual el hombre no estaba de acuerdo, ella podía llegar inclusive a quedar libre de dicho voto. Y eso lo hacían las personas en la casa de Dios, en el lugar donde se congregaban. Entonces, por eso es que él dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para prometer. Y hoy lo pudiéramos decir, Exacto, en hoy, este tiempo. en la aplicación hoy, pudiéramos decir que cuando vamos a la reunión y existen algunas propuestas dentro de la comunidad que buscan de alguna manera ayudar a la comunidad o ayudar a una determinada persona, pues quien dice, vamos a colocar un ejemplo, el hermano Pepito se le cayó la casa y en el culto, en el lugar de reunión, el pastor hace mención de la necesidad de Pepito porque es un hombre pobre y se le ha caído la casa y necesitamos ayudarlo. Por eso vamos a levantar unos votos. ¿Quién nos puede regalar un bulto de cemento? ¿O quién nos puede regalar 1,000 pesos? Cierto. ¿O quién nos regala una hoja? Entonces yo corro y me comprometo. Y pienso Por que quedar bien ante la comunidad. Exactamente. No alcanzo a medir la dimensión de delante de quién estoy haciendo el voto. Ya. Hablando en ese campo social. Ujú. Y el otro es cuando yo hago el compromiso con Dios. Yo voy a dar esto para la obra de Dios. Y no lo da. Yo prometo 500,000 pesos para determinada actividad en la iglesia. Y la gente se dio cuenta, pero lo más preocupante no es que la gente se dé cuenta, sino que hay uno a quien se le hace culto ahí que se dio cuenta de la promesa que ha hecho. Y resulta que no la cumple. Entonces, ahí es donde dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y va más allá. No dejes que tu boca te haga pecar. Y luego diga, no, es que lo hice por ignorancia. Porque eso lo único que hará es atraer la ira de Dios sobre él, cuyo final será destruir toda la obra que ese hombre hace. Y por eso encontramos en muchas iglesias mucha gente que tiene problemas muy severos en muchos campos de su vida porque no han sido fieles a lo que le han prometido a Dios. Pastor, y también sucede en cuanto a los ayunos, las vigilias. En todo lo Hay que veces se programa en la iglesia una cadena de oración y la gente se compromete por llenar ahí un... y piensan que lo están haciendo con el hombre. Es muy delicado, ¿verdad? Y es con Dios. Es mejor que no prometa y no que se comprometa y no cumpla. Hay una enseñanza en el Evangelio muy interesante de un padre de familia que tiene 2 hijos.
y le dice a uno, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Ujú, ¿Y qué dijo él? Yo iré. ujú. Y luego le dijo al otro, hijo, id a trabajar a mi viña. Y él dijo, yo no voy. Al final de la jornada, se encontró que el que dijo que no iba, fue. Y el que dijo que iba, no fue. ¿Cuál de los dos hizo mejor? El que dijo que no iba. Y fue. Exacto. Porque sí. a Dios le agrada que las personas no hagan promesas que después no van a cumplir. Amén. Pero esto también me da la oportunidad para motivar a todos los que asumimos compromisos con Dios. Que esta aclaración no genere desmotivación para comprometerse, porque con Dios siempre es necesario tener un compromiso. Amén, amén. Amén. ¿Seguimos? Sí. Pastor, Eclesiastés 5:5 ya. Es tan amable y me podría explicar el versículo 6 del capítulo 7 de San Mateo. San Mateo capítulo 7, verso 6. Esa pregunta ya la han hecho varias veces. Sí, la han hecho varias veces y en el reciente pasado dimos respuesta. Y no echéis los santos o las perlas a los cerdos. Sí. La han vuelto a preguntar muy repetitiva. Claro. Resulta de que si usted mira del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, es la instrucción que Dios le da a los discípulos acerca de cómo deben de comportarse los herederos del reino. Porque ahí usted encuentra en el Evangelio de Mateo la legislación reformada por Jesús. Encuentra las parábolas del reino, encuentra todo lo relacionado al reino. Encuentra más lo que Jesús dijo que lo que Jesús hizo, porque en San Mateo Jesús es el rey. Y como rey está instruyendo a quienes van a heredar el reino. Y en esa instrucción del reino le dice a sus discípulos que no le echen las perlas a los cerdos, no sea que ellos vengan y se levanten y los destruyan, haciendo saber que había una corriente que era el sistema mosaico, no en la esencia, sino más bien en la tradición, porque uno lee en la Biblia que la ley de Jehová es perfecta. Entonces, ¿por qué siendo la ley de Jehová perfecta vino a ser desagradable a los ojos de Dios? ¿Fue la ley como tal o fue la tradición que se inventaron los señores fariseos? Pues resulta que ellos, que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo y se autoproclamaban como amos y dueños de la verdad revelada por Dios en la ley de Moisés, no hacían lo que debían de hacer según la ley. Entonces, el Señor les dice a los discípulos, no le echen la perla a esa clase de personas, porque ellos se van a levantar y no solamente van a pisotear, sino que también se pueden levantar inclusive contra los que llevan el mensaje y pueden causarles incluso la muerte. Que efectivamente se dio. El resultado están todos los mártires del Nuevo Testamento, porque ellos les llevaron el mensaje a unos señores que Jesús les llama cerdos, o sea, inmundos, porque nunca quisieron aceptar la verdad que los santifica, que entre otras cosas era extraña para el pueblo, pero era el proyecto de Dios para salvar a judíos y a gentiles. Amén. Pastor, un hermano nos pregunta, ¿para vivir la nueva vida en Cristo es necesario vivir como Él vivió? Pastor, ¿cómo es posible hacer eso? ¿Sí será posible? Sí es posible, si tiene en cuenta lo que dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿O es que no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo,
¿Habéis sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en una vida nueva. Luego, si lees la carta a los Gálatas, capítulo 5, del verso 22 en adelante, habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne ¿con qué? Con sus pasiones con y sus deseos. pasiones y deseos. ¿Ya? La Biblia habla de sepultar el viejo hombre. Entonces, ¿sí es posible vivir como un hijo de Dios? Sí. Pero usted tiene que hacer algo, y es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es entender que el plan salvífico está a su alcance, pero que usted tiene que hacer una parte, y es dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No dice la Biblia, yo le quito. No. El hombre tiene que dejar. Él perdonó a la adúltera y le dijo, vete en paz y ¿qué? No vuelvas a pecar. Yo la salvo, pero usted tiene un trabajo, y es dejar de hacer lo malo. Jesús le dijo a una cantidad importante de personas, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer algo. ¿Qué? Niéguese a sí mismo. No espere que Dios le quite el tabaco de la boca. No espere que Dios le quite el aguardiente o la mujer ajena o la violencia. Dios no va a hacer eso. Dios le ilumina la mente para que entienda la necesidad, le muestre el camino, pero usted tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿puedo yo ser un verdadero cristiano? Sí, pero para eso yo tengo que decidir mi vida para Dios. Rendir mi vida a Cristo y dejar de hacer lo que antes hacía. Pablo, escribiendo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el versículo 16 en adelante enseña. Dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que usted no haga lo que quiera. Entonces, viene la oferta del pecado, pero también viene la oferta de salvación. Yo estoy en el medio. Así que Dios no me va a obligar. El pecado tampoco me va a obligar, porque yo tengo libre albedrío y tomo la decisión. La decisión es mía. Es mía, si hago o no lo hago. Y allá alguien me está escuchando y sabe que es verdad. Alguna vez sintió deseo de hacer algo malo, pero de pronto reflexiona y dice, no lo hago. ¿Eso qué le dice a usted? Que usted tiene el control. Que no es que el hombre sea un individuo sin voluntad, manipulado por el pecado. No. Hay una enseñanza en el capítulo 4 del Génesis. Caín y Abel ofrecieron ofrenda a Dios. La ofrenda de Abel fue acepta, la de Caín no. Eso generó una reacción negativa de Caín, a tal estado que se enoja y piensa quitarle la vida a su hermano. Pero estando en esas, ¿qué hace Dios? Lo llama y le dice, Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Acaso no entiendes que si haces el bien vas a ser elogiado? Pero si haces el mal, debes de saber que la oportunidad está ahí, el pecado está a la puerta. Viene la oferta para que usted peque, pero usted puede dominar el pecado. Entonces yo puedo tener mucho deseo de pecar, pero también tengo la posibilidad de decir, no lo hago, no lo hago. Yo no comparto la tesis
de los que se suben a los buses, que es que uno cae en las drogas y que no puede salir. Así como nadie lo obligó a meterse allá, sino que usted voluntariamente se metió allá, así usted también voluntariamente puede decir, no más, y acudo a Dios, que me dé la fuerza, que desintoxique mi cuerpo, que limpie mi mente, que me despierte la necesidad espiritual de llenarme de Él. Y sin duda alguna que en la medida que lo haga, esa persona va a ser libre, porque no está solo. Tiene a Dios que lo ilumina, que le genera conciencia y que le da fuerza para que al tomar la decisión la haga en el verdadero sentido que agrade a Dios. Amén. Amén, pastor. Pastor, hay otra pregunta que dice, ¿qué tan adecuado es volverse a casar? Ya que conozco el caso de un joven, muy joven, que se casó, pero las cosas no le funcionaron y optó por el divorcio. Pero él está muy joven, vuelve y dice, en este caso, ¿qué sería lo adecuado para él? Si es un creyente, él debe de tener en cuenta que si se casó por la iglesia nuestra, un pastor le hizo la ceremonia, él debe de hacer una solicitud ante el tribunal eclesiástico. Debe de reunir una cantidad de requisitos y el tribunal eclesiástico tiene un apoyo muy importante que es la red de familia. Esa red de familia se va a sentar y lo va a asesorar. Aclaro, si todavía no se ha divorciado. Ya está divorciado. Por eso, pero vamos a tratar de orientar en los dos sentidos. Sí. Entonces suponga de que todavía no se ha divorciado. Uh-huh. Entra el tribunal eclesiástico y la red de familia a brindarle la ayuda necesaria buscando que el hogar se consolide, porque lo menos que le interesa a la iglesia es que hayan divorcios. ¿Qué pasa si el creyente siendo bautizado se ha casado en la iglesia y se ha divorciado? Pues él debe de acudir al tribunal eclesiástico, reunir todo lo que ellos le exigen y esperar el concepto que emite el tribunal eclesiástico, que puede ser favorable o puede ser desfavorable. Algunos de los que hacen la solicitud ante el tribunal eclesiástico pensando que les van a dar favorable, les sale desfavorable. ¿Por qué razón? Porque después de hacerse la investigación, se descubre que, aunque la otra parte falló, este que reclama el deseo de que él no pierda sus derechos eclesiales, fue quien precipitó al otro a que fracasara. ¿Ya? Uh-huh. Entonces le sale desfavorable. ¿Qué pasa si me sale desfavorable? Bueno, que no podrá casarse por la iglesia, que perderá todos sus derechos eclesiásticos si llegara a casarse por lo civil. No tendrá derechos en la iglesia, los derechos eclesiásticos, como por ejemplo a tener una nueva ceremonia, por ejemplo a que le presenten sus hijos a Dios, por ejemplo a tener un cargo directivo como de jóvenes, de evangelismo, de misiones, de Dorcas, etcétera, etcétera. Si le sale, ¿qué? Desfavorable. Si le llegara a salir favorable, entonces no pierde ninguno de sus derechos. Porque después de estudiar, descubren que el culpable fue el otro y la iglesia siempre buscará favorecer a la parte menos culpable, a quien llamamos en un momento determinado como inocente. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué pasa si yo me divorcio, hago el trámite ante el tribunal eclesiástico y me sale desfavorable y me quedo soltero o soltera a partir de ahí? ¿Pierdo mis derechos eclesiásticos? No. Él podrá ejercer, podrá servir a Dios
y no va a tener ninguna restricción mientras sea de buen testimonio y no se case. Pero el día que que recibió el concepto desfavorable se case, por buen predicador que sea, por diácono que sea la iglesia, automáticamente pierde esos derechos. Eso debe de tenerlo en cuenta. Pero igual se puede volver a casar esa persona y estar en la iglesia. A ver, dentro de la iglesia es muy importante que también se tenga en cuenta eso. La iglesia respeta que quien quiera venga a sus reuniones, pero la iglesia no avalará esa unión. No la avalará. Por eso, pastor, me refiero, por ejemplo, al muchacho o a un muchacho que, bueno, el fallo le salió desfavorable, pero igual él no va a poder servir, por ejemplo, como en predicación, pero igual puede estar en la iglesia normalmente. Normalmente podrá estar en la Porque iglesia. Dios, con respecto a su futuro eterno, ya no nos compete a nosotros, porque hay voces que se levantan diciendo que están en adulterio o diciendo que esa gente no es digna. Pero esos son juicios que hacemos los hombres. Uno no puede meterse en la relación allá en eso, de la persona con Dios. A quien le compete es a ellos y a Dios. Y puede ser que yo, dentro de mi santidad, entre comillas, estoy juzgando. Y Dios esté diciendo, muchos publicanos y rameras van a ir adelante de vosotros al reino de Dios. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer la iglesia es orar por estos hermanos a quienes el diablo los ha herido y les ha hecho un daño. No buscando la destrucción de ellos, sino buscando que se acojan a la misericordia de Dios y que esperen en Dios. La intimidad de ese hombre con Dios es solo concurso de él con Dios. No tengo yo que ver absolutamente nada, aparte de orar para que tenga misericordia. Amén. Lamento decirle que el tiempo se fue. Amén. Aquí el tiempo se va y uno no se da cuenta. ¿Quedó más preguntas? Sí, claro. Vamos con otra. Pastor, otra taquillera, me recuerda al hermano de Darwin. Pastor, si yo como creyente me doy cuenta de algo indecoroso del pastor, algo que sé que no está bien, ¿cuál sería mi deber? El proceso que menciona el Evangelio según San Mateo. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Pero es el pastor. Pero es su hermano. Y es más, siendo pastor, aunque tienen investidura, la investidura es de servicio. Entonces, debe de llamarlo y sentarse con él, considerando todas las cosas buenas de su pastor, porque estoy seguro que las tiene, y generarle conciencia acerca de la inconveniencia en el procedimiento que él está llevando a cabo, en cualquier campo que sea, en cualquier campo, manejo de dineros, el trato con las mujeres ajenas a su esposa, en cualquier área. El trato que maneja con las personas no convertidas. Pero está bien que la creyente hable con su pastor. Claro, que se siente y le genere conciencia. Antes de ir a comentar a otras personas. Lo primero que debe hacer es hablar con su pastor. Oh, bueno. Hablar con su pastor. Si su pastor le escucha y dice, venga, usted tiene razón, pues entonces el problema se ha arreglado. Sí. Pero suponga que él no acepta y sigue en la misma. Entonces, es bueno que busque el conducto regular, que se llaman los directivos distritales, si el pastor tiene un nivel en ascenso superior a pastor general. Uh-huh. Si éste no tuviese su credencial de pastor general, sino de predicador o de local, lo mejor que debe hacer la persona es acudir al pastor superior y decirle, vea hermano, yo tengo esta inquietud, el hermano fulano, que es el pastor de nuestra iglesia,
pues vengo no con ánimo de acusarlo, sino más bien de buscar una ayuda. Observamos esto y esto y esto y nos parece que no está bien. Nos gustaría Amén. que ustedes nos ayuden si estamos equivocados nosotros y si es él, lo ayuden porque nos importa que el pastor esté bien. Amén. ¿Ya? Pienso que es lo mejor. Y de esa manera evitamos comentarios destructivos y sí contribuimos con el crecimiento de esta persona que por alguna circunstancia pudo haberse equivocado. Amén.